Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña en Lucas 18, verso 1 al 8, acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. La oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña, pero no solamente lo enseña en palabras, sino también Él practica, Él está orando constantemente. En Marcos 1:35 dice la Biblia que Él se la pasó muy de mañana, siendo muy oscuro, se iba a lugares desiertos y allí oraba. En Lucas capítulo 6, verso 12 dice la Biblia que Él se la pasó toda la noche orando a Dios. En Mateo capítulo 14 dice la Biblia que despidió la multitud y se fue al monte a orar y estuvo ahí solo. En Mateo capítulo 6, verso 6 Jesús dijo, cuando oren vayan al lugar secreto, oren en secreto para ser recompensados en público. Entendemos que Jesús ora constantemente y le dice a los discípulos en Lucas 18, necesitan ustedes la oración, necesitan orar sin desmayar, necesitan tener una necesidad de orar siempre. Mantener una vida de oración es dedicarse a orar, es tener la oración como la parte fundamental de nuestra vida diaria. Para poder mantener una buena comunión con Dios necesitamos orar. La oración nos dará comunión. Comunión es koinonía. Comunión es amistad. Mantendremos una amistad con el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 15, verso 15, dijo que ya no nos llamaría siervos, sino nos llamaría amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas el amigo, todo lo que escucha el Hijo hablar del Padre, se lo dice al amigo. El amigo tiene una relación más estrecha con el Hijo. Así que Jesús dijo, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Y como amigos, ahora nos dirá lo que necesitamos hacer, nos dirá lo que necesitamos, a dónde necesitamos movernos, qué es lo que necesitamos ver. Todo lo que el Espíritu Santo quiera comunicarnos, nos lo hará saber a través de la relación que tengamos con Él, a través de la oración. La oración nos dará comunión, es amistad. La comunión nos dará dirección para caminar de victoria en victoria. Y la dirección nos dará victoria. Así que necesitamos mantener una vida de oración. Jesús oraba constantemente. Jesús les presenta a los discípulos esta parábola acerca de una viuda y un juez injusto. La viuda obtuvo el resultado que necesitaba debido a su persistencia. Así que necesitamos la oración, necesitamos persistir en la oración. Necesitamos mantener una vida de oración. La Biblia nos enseña que Jesús oraba en la madrugada y toda la noche. En Mateo capítulo 26, verso 39 al 42, antes de ser entregado, Él estuvo orando. Y dice la Biblia que cuando Él estaba en la cruz, aún oró por sus enemigos. Una vida de oración plenamente. Así que necesitamos la oración. Necesitamos orar siempre sin desmayar. La Biblia me enseña en un verso bíblico en Apocalipsis, en el capítulo 10, de su verso 9 y verso 10. Hablando acerca de su palabra, hablando acerca de la palabra que Él nos da constantemente para poder entenderla, poder saborearla y al igual, aunque en el vientre te parecerá amargo, mas sin embargo tú sabrás que es lo mejor que puedes tener. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan está recibiendo una revelación. Recordemos que Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es para instruirnos, corregirnos, redarguirnos y hacer lo que tengamos que hacer lo más perfecto que se pueda. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Usted y yo necesitamos ser enseñados constantemente. La palabra de Dios es Jesús mismo hablándonos. En Apocalipsis capítulo 1 verso 1 dice que es la revelación de Jesucristo. La palabra de Dios es Jesús mismo hablándonos, enseñándonos, dirigiéndonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos en todo momento. La palabra de Dios nos va a instruir. Jesús hablaba a sus discípulos en aquel tiempo cuando andaba con ellos caminando en Jerusalén hace más de 2000 años. Y aún Él sigue hablando con nosotros a través de su palabra. Aún nos sigue instruyendo, aún nos sigue dando dirección, aún nos sigue guiando en todo lo que necesitamos hacer. Así que la palabra de Dios, al momento de nosotros saborearla, encontraremos un sabor dulce como la miel. Encontraremos ese deleite que necesitamos, como dice el Salmos capítulo 37, que nos deleitemos a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Empezaremos a saborear su palabra y aunque después el ángel le dijo a Juan que le iba a parecer amargo el vientre, porque muchas veces no todos saben entender su palabra, no todos saben entender la palabra de Dios, no todos aceptan la palabra con amor. Algunos no creen en la palabra, algunos rechazan la palabra, pero rechazan la palabra porque muchas veces los portadores de ella quizá no están reflejando la palabra, quizá están viviendo conforme a su voluntad. O quizás sea una verdad en la cual trajo liberación en la vida de la persona. Por lo tanto, se sintió mal o hizo mal. Y de igual manera, al recibir algún maltrato, algún desprecio, algo que no fuera lo que usted pensó que iba a recibir de parte de la persona, ciertamente el vientre se sentirá mal porque no fue como se esperaba. Sin embargo, el ángel le dijo a Juan: es necesario que sigas profetizando, es necesario que hables a muchos pueblos, a muchas naciones, lenguas y reyes. Es necesario que sigas haciendo la obra a la cual yo te he mandado. Es necesario que sigamos edificándonos a través de la oración. Es necesario que usted y yo dependamos de la oración. Es necesario que usted y yo tengamos la necesidad de orar siempre sin desmayar. Es necesario que usted y yo dependamos plenamente de Dios. Si Dios nos guía, habrá victoria. Recuerde que Romanos 8:14 dice que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es necesario que sigamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos necesitaban orar siempre sin desmayar. En este tiempo usted y yo necesitamos orar siempre sin desmayar, para poder llevar esa palabra donde Dios quiera que la llevamos, para poder hacer su voluntad, para poder caminar siempre de victoria en victoria y saborear lo que Dios quiere decirnos constantemente. Su palabra es alimento para nuestra alma. Su palabra, dice la Biblia, que es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios es medicina. Proverbios capítulo 3, verso 8.
dice que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La Biblia nos enseña que cuando usted y yo aprendemos a disfrutar en la presencia de Dios, aprendemos a saborear la palabra de Dios, aprenderemos a vivir guiado por Él. Necesitamos entender siempre que la oración nos ayudará a caminar en victoria, a entender los planes de Dios. Aprenderemos a ver lo que otros no ven. Aprenderemos a vivir una vida de fe, una vida de victoria, una vida de liberación, de restauración y de fuerzas nuevas. Así que necesitamos orar siempre sin desmayar. Necesitamos orar siempre sin desmayar. En Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23, dice la Biblia: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hijo mío, guarda la palabra, atesora la palabra, disfruta la palabra. Esa palabra es medicina. Esa palabra es la que te ayudará a caminar en victoria, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entendemos que la palabra es la que nos va a ayudar, nos va a redarguir, corregir, instruir, y también nos va a sanar, nos va a liberar. La palabra es esa miel que viene, dice la Biblia que es como miel que destila del panal. Nosotros necesitamos aprender a disfrutar esa palabra, la palabra que Dios nos está dando. Esa palabra que Dios tiene para nosotros, esa palabra que necesitamos buscarla todas las mañanas. Jesús dice la Biblia que Jesús oraba muy de mañana, siendo muy oscuro, y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Lugares desiertos, lugares en los cuales no tenía ninguna interrupción alguna. Buscaba momentos especiales para orar, y qué momento más especial que la madrugada. Así que necesitamos buscar siempre la presencia de Dios. Dice la Biblia que el que lo busca de mañana, ese de mañana lo va a encontrar. Nosotros necesitamos entender que el salmista siempre decía: de mañana tú oirás mi voz, de mañana me presentaré, porque él sabía que Jesús siempre estaría ahí. Él estaría siempre esperando hablar con él. Dice el Salmos capítulo 5 verso 3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, al engañador, abominaré a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Entrar a su presencia, buscar su presencia muy de mañana,
entrar a su presencia. ¿Para qué? Para recibir una dirección. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Ayúdame a caminar correctamente. Ayúdame a hacer tu voluntad. Recordemos que Jesús, cuando dijo, tienen que aprender a orar, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo, bueno, van a orar, pero van a pedir siempre, sea tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a aprender a depender de Dios plenamente a través de la oración. La oración es la clave fundamental para nuestra vida diaria. Así que en Apocalipsis, Dios le dice a Juan, le dice que él iba a recibir la palabra, iba a ser como una miel en su boca, pero en el vientre le iba a saber amargo, porque él iba a aprender a disfrutar lo que otros no disfrutaban, o lo que otros están desaprovechando. Usted y yo hemos conocido a Dios. Usted y yo hemos escuchado hablar de Él. Muchos le están sirviendo de hace muchos años. Otros tienen poco tiempo y alguien quizá no ha escuchado hablar de Dios. Mas sin embargo, cuando entendemos que de Dios depende la sabiduría, de Dios depende todo, de Dios depende la vida, de Dios depende el alimento, de Dios depende todo, entonces aprenderemos a valorar ese tiempo con Él. Tenemos 24 horas al día. De las 24 horas al día hay 8 o 10 horas en la noche o en la madrugada en la cual usted y yo podemos aprovechar para estar con Él, para entrar a su presencia y para poder disfrutar en Él mayormente de su palabra, la palabra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, la palabra que Él nos enseñará constantemente para poder caminar en victoria, para poder redarguirnos, para poder corregirnos, para poder instruirnos, para poder hacer su voluntad. Así que necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a caminar conforme a su voluntad. Así que por eso dice Apocalipsis capítulo 10, verso 9 y verso 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que la palabra, usted y yo aprenderemos a disfrutarla en la presencia de Dios, aprenderemos a compartirla. ¿Para qué? Para que siga ayudando a más personas. Así que Dios siga obrando poderosamente en cada uno. Recordemos, la oración nos da la comunión que necesitamos para poder recibir los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, que dice la Biblia. Aprenderemos a buscar la presencia de Dios antes que cualquier otra cosa. Usted y yo dependeremos plenamente de Dios a través de la oración. La oración nos llevará a mantener una buena comunión con Dios. Aprenderemos a disfrutar en su presencia. Aprenderemos a estar con Él cada mañana. Aprenderemos a buscarlo a Él todas las mañanas. Jesús dependía de la oración. Jesús estaba ahí en las madrugadas. Jesús estaba ahí toda la noche orando a Dios. Dice en Mateo 14 que Él estuvo
en el monte orando, estuvo ahí solo. Y dice que a la cuarta vigilia, cuando vio que los discípulos estaban remando con fatiga, Él fue y les ayudó. Estuvo ahí desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Estuvo ahí con su Padre, en un momento de intimidad, en un momento de oración, en un momento en el cual Él disfrutaba la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que disfrutar la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que disfrutar ese tiempo con Él. Necesitamos mantener una vida de oración, caminar en Él, caminar en sus caminos. Que Él vaya enderezando nuestros pasos, que Él vaya guiándonos constantemente, aprender a disfrutar su palabra como una miel, aprender a estar en su presencia. Así que necesitamos la oración. La oración es una necesidad, no es una opción. Vivir siempre bajo la dirección de Dios nos dará victoria en todo lo que nosotros hagamos. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de los que escuchan los audios, poderoso Jesús. Quizá algún problema, alguna necesidad, alguna situación difícil están aconteciendo, Padre. Pero yo creo que tú obrarás. Tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y en esta hora, poderoso Jesús, declaramos esa palabra de sanidad al enfermo, de liberación al cautivo, aquel que necesita una palabra, Señor. Pon esa palabra en su corazón, sea transformado, sea libre, sea restaurado, sea ayudado en todo lo que necesite. En el nombre de Jesús, declaramos, Padre, esa palabra de liberación, esa palabra de victoria, esa palabra de restauración, esa palabra de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra poderosamente, Padre, en cada uno. En el nombre de Jesús, sana al enfermo, liberta al cautivo. Obra milagros, señales, prodigios y maravillas. Oh Padre celestial, ayúdanos a mantener una vida de oración. Ayúdanos, Padre, a depender plenamente de ti, oh maravilloso Jesús. Obra poderosamente, Padre, en cada uno. Oh mi Jesús de Nazaret, y destruye todo plan del enemigo, Padre, toda obra contraria, toda fuerza maligna, todo estorbo del enemigo, Padre, se destruye en el nombre de Jesús y declaramos victoria para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, poderoso Rey, por darnos la oportunidad, poderoso Jesús, de poder conocerte. Gracias por darnos la oportunidad de poder ahora estar en tu presencia, ahora buscar tu rostro cada mañana, ahora entender, Padre, que tu palabra es medicina a nuestros huesos, es medicina a nuestro cuerpo. Oh Padre celestial, tu palabra, mi Señor eterno, nos enseñará constantemente, nos guiará constantemente, Padre. Tu palabra, Señor, esa comunión, Padre, íntima, Señor eterno, que podamos encontrar, Señor, en tu presencia, maravilloso Rey, nos ayudará, Padre, a vivir una vida de victoria. En tus manos estamos en esta hora, Padre, y declaramos, Señor, victoria en el nombre de Jesús. Nos unimos con el equipo de intercesores que está clamando constantemente a las 11 p.m. y a las 5 a.m. Padre, dale fuerzas nuevas, llénalos más de tu Espíritu Santo, liberta, restaura, fortalece, ayúdales, Señor, en todo lo que ellos hagan, Padre. Los proyectos, Señor eterno, que hay, los programas, Señor, que están, Señor, día con día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra poderosamente, Padre, en cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que trabajan en diferentes áreas. Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, guíalos constantemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama aceite fresco, Padre. Tu palabra dice que tú aumentarás nuestras fuerzas como las de un búfalo y seremos ungidos con aceite fresco. Padre, derrama aceite fresco, derrama fuerzas nuevas, Padre, en cada vida. En el nombre de Jesús declaramos victoria por el poder de tu palabra, Padre. Declaramos victoria. En el nombre de Jesús oramos por los enfermos, oramos por los que están en hospitales, por los que están en las cárceles, por cada colonia, ejido, municipio, estado, país y el mundo entero. Oramos por los profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles. Llénalo de tu Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, llénalo de tu Espíritu Santo, Padre, y dale fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús declaramos victoria por el poder de tu palabra, mi Señor. Oh Padre celestial, en el nombre de Jesús,
Gracias, poderoso Rey, por nuestros hermanos y hermanas que escuchan los audios en diferentes lugares. Padre, clamamos por ellos, Señor. Síguelo guiando, Padre Celestial. Sigue dirigiéndolos constantemente, Padre, por el poder de tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, por la victoria. Gracias, Jesús, por todo lo que tú haces, Padre. Lo que harás y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, sigamos orando constantemente. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Sigamos edificándonos constantemente a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Una vida de oración nos dará una vida de victoria. Dios te bendiga. Recuerda este ministerio de Última Pesca, sigamos orando constantemente. Sigamos intercediendo donde estés, en casa, en tu trabajo, en cualquier lugar. A las 11 p.m., a las 5 a.m. nos unimos clamando por las colonias, los ejidos, los municipios, los estados, los países y el mundo entero. Nos unimos declarando esa liberación, esa llenura del Espíritu Santo, esa transformación plena en cada vida. Dios te bendiga.